Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, desde acá, desde Oír Mortales, en Mendoza. Este espacio que tenemos para hablar de aquellos temas que la mayoría de los medios masivos de comunicación no hablan, y siempre con nuestra consigna de que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Por eso, como charlábamos los otros días con Santiago Kovadlov, vamos a meternos en temas para tratar de generar ese ejercicio de pensar que, según Santiago, durante muchas épocas no se usa mucho, no se ejercita mucho. Para eso vamos a charlar un rato, una comunicación vía remota con un gran amigo, un amigo de la casa, amigo personal, con quien hemos hecho algunos programas y donde siempre nos genera esa visión de algo que nos está faltando. Es como que sentimos los argentinos que algo nos falta. Miguel nos viene a hablar de eso. Vamos a hablar, ya lo presento, a el señor capitán de navío de la Infantería de Marina retirado, Miguel Troitiño, amigo personal, nuevamente lo digo. Miguelito, muchísimas gracias por esta comunicación. Un placer verte, un placer escucharte. No, muchas gracias a vos, Luis, el placer es mío. Para mí, volver a esta casa tan querida, ya me siento parte de... Tenés que venir un día a leerte alguno de los libros. Sí, tengo que agarrar alguno de los libros que tenés ahí atrás. Sí, tenés que venir. Para eso es la única solución. Sí, señor, yo sé que es un compromiso que estoy debiendo. Bueno, pero para mí, un placer. Para quienes no hayan visto algún programa que hayamos hecho antes, Miguel es especialista en todo lo que es planificación, es un fanático, es una persona que está apasionada por la visión estratégica a largo plazo de una nación. Y los otros días me llega de un artículo que escribió Miguel sobre Malvinas, una visión en el diario La Prensa, fue que yo vi, una visión que habla sobre la solución del tema Malvinas va a estar dado en virtud a la grandeza o al crecimiento o al potencial de la Argentina. Entonces, tomando eso, de alguna manera vamos a hablar qué nos hace falta para recuperar nuestras Islas Malvinas. Empecemos por el principio, Miguel. Empecemos por el principio. El principio, como vos lo decís, es la relevancia de planificar. Y en tu artículo dijiste algo distinto, que por lo menos yo no lo tenía registrado, pero empecemos. ¿Por qué hay que planificar? Porque si no, uno cae en la improvisación. Caer en la improvisación... Bueno, pero si somos argentinos, improvisamos todo el tiempo. Somos fenómenos, lo atamos con alambre, claro. Decimos habitualmente, mientras el mundo planifica. Entonces después vemos cómo el mundo crece, avanza, evoluciona, y nosotros seguimos atando con alambre las cosas. Somos unos vivos bárbaros. Es decir, una cosa es la creatividad y otra cosa es la previsibilidad que da uno a partir de desarrollar un proyecto. Pero, ojo que esto pasa a nivel individual, como persona, como familia. Uno, por ejemplo, el verano que viene, ¿a dónde vamos de vacaciones? A alguien de la familia se le ocurre y a partir de ahí evoluciona en una planificación. No es que llegás al 1 de enero y decís, ¡feliz año nuevo! ¿A dónde nos vamos mañana? Es decir, sucede, yo no digo que no suceda, pero una cosa es la improvisación y otra cosa es la planificación, y ahí está la necesidad de elaborar una idea, de proyectarla en el tiempo y de hacerla crecer. Vos sabés que te decía que vos metiste en tu artículo un análisis que en serio para mí fue muy novedoso, que vos decís que hay que tener un plan estratégico nacional, PEN, le llamé yo, Plan Estratégico Nacional, el cual después se van escribiendo, realizando, generando las políticas de Estado. Y ahí vos sabés que yo pensé que lo más grande eran las políticas de Estado, y vos me lo arreglaste ahí, me diste a entender, a ver si está bien, disculpá la barbaridad. No, está muy bien. Pero es como que
el PEN es, es el Plan Estratégico Nacional, es la estrategia y las políticas de Estado serían como la táctica. ¿Estoy muy errado? No, ahí sí. En eso último sí. A ver. Las políticas de Estado son parte del nivel estratégico. Pero déjame elaborar la idea. Bien. Vos sabés que pensando estos temas, imaginemos una pirámide desde el punto de vista del pensamiento y llevémosla o apliquémosla a la Argentina. El vértice, el extremo superior, siempre uno ve que lo superior es lo más importante y lo más trascendente. En el extremo superior está la Constitución Nacional. Y está muy bien que así sea. Es nuestra ley madre. Además, es un excelente documento, nuestra Constitución Nacional. Tiene una gran característica. Ahí tiene concentrada la filosofía estratégica de la Argentina. Cuando hablo de filosofía, estoy hablando de conceptos muy amplios. Es leer el preámbulo de la Constitución Nacional y ahí te vas a encontrar con la filosofía estratégica. Muy etéreo, ¿correcto? Ahora, es interesante porque la Constitución Nacional tiene 4 características fundamentales. La primera hereda conceptos de la razón griega. Eso nos da el concepto de democracia y el concepto de república. También hereda lo que tiene que ver con el derecho romano. Eso nos da el sentido de justicia que tenemos. También, obviamente, tenemos una influencia judeocristiana. Y finalmente, el cuarto tema, muy importante, es el sentido de libertad. Estos 4 temas son muy importantes porque plasmados en nuestra Constitución son la base para elaborar todo el pensamiento de Argentina. Todo, ¿eh? Y entonces, cuando vos seguís analizando la pirámide, te vas a encontrar que recién en la base hay contenido. Escucha, del vértice superior a la base. ¿Y qué hay en la base de esa pirámide? Las políticas de gobierno. ¿Qué son las políticas de gobierno? Son aquellas que elabora cada administración cuando toma el poder, gana las elecciones, toma el poder y planifica su gestión de 4 años. Algunos la planifican pensando que van a renovar y entonces extienden a 8 años, pero no más. Eso significa que las políticas de gobierno están circunscriptas al corto plazo en el planeamiento. Tiene 2 condicionantes fundamentales, Luis, de los cuales no pueden salirse las políticas de gobierno, sea cualquier gobierno, ¿eh? Sí. El primer gran condicionante es la ideología. Una política de gobierno no puede escapar a la ideología del partido de turno que toma el poder. No puede, y está bien que así sea. Se debe a su gente, se debe a su estatuto, a su programa. Está muy bien. El segundo condicionante, que también es lógico y que subyace a partir de todo lo que les dije, es que busca obtener y obtenido busca mantener el poder. Esos 2 condicionantes lleva a que ese planeamiento, la política de gobierno, no mire más allá que el corto plazo. Su objetivo más largo son las próximas elecciones. Punto. Y entonces hay un vacío muy grande en el desarrollo del pensamiento del país, porque desde la Constitución Nacional, esa que tiene esa filosofía extraordinaria, pero filosofía al fin, esa visión, con esos 4 condicionantes muy importantes, recién tenemos lo que hace cada gobierno cuando toma el gobierno, que por lo que yo te dije, no mira más allá
de las próximas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando el medio, el centro, el conector entre esa constitución y esas políticas de gobierno. Se llama estrategia nacional, que es un nivel de pensamiento que tiene dos funciones. La primera, interpretar y transformar la filosofía estratégica de la Constitución operacionalizándola en la estrategia nacional y la estrategia particular y los derivados, entre ellos las políticas de Estado. Y para abajo tiene una tremenda responsabilidad que tiene que ver con transformarse en un faro, en una guía, en una orientación de las políticas de gobierno, que si no existiese eso, como nos pasa a nosotros, las políticas de gobierno terminan siendo un fin en sí mismo y entonces somos un país veleta. ¡Pum! Vamos para un lado, toma un partido más a la izquierda y se va a la izquierda, toma un partido más a la derecha y se va a la derecha, uno del centro que oscila y no sabe para dónde. Es decir, ¿me entendés? El desoriente o un oriente mal orientado, es decir, que no está dirigido para el beneficio del país. Ahí viene la necesidad del desarrollo de la estrategia nacional. O sea, vos marcás claramente entonces el objetivo filosófico o ese pensamiento que debe tener acción y debe tener contenido mucho más práctico con el corto plazo. Y entonces ahí es donde nos enfrentamos a ese péndulo que de acá pasás para allá y en el camino rompes todo y vuelve para acá y rompes todo. Ahora, ¿cómo haces para que en ese plazo de 4 años, de 8 máximo, que en la Argentina para cómo es peor, porque viste que tenés elecciones de medio término, o sea que vos arrancás pensando en las próximas elecciones, seguís pensando en las próximas elecciones y estás cada 2 años pensando en las elecciones, y el plan estratégico nacional, ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Porque en rigor de verdad no es prioridad para cualquier gobierno con semejante problema que tiene que atender en el día a día de un país, más el nuestro, tan conflictivo, de lo que va a pasar dentro de 30 años. ¿Dónde lo meto? Bueno, ahí está el problema. El problema es que Argentina, a lo largo de al menos estos últimos 100 años, ha abandonado ese nivel de pensamiento. Se ha concentrado en el corto plazo. Al abandonarlo, no tiene proyección de futuro, entonces no sabe lo que quiere. Y acá viene la primera pregunta que tenemos que respondernos como país. ¿Qué queremos? La respuesta a esa pregunta se llaman objetivos estratégicos nacionales. Yo identifico el futuro del país, te estoy hablando de un país a 40 años, es decir, ¿qué quiero de la Argentina? No estoy hablando de qué quiero no quiero ganar las elecciones dentro de 3 años. No, para cómo estás diciendo algo mucho más jodido, que es decir, che, lo que yo estoy pensando para futuro hasta puede ser que yo no lo vea y yo no participe. ¿Sabes cuál es el problema de este nivel de pensamiento? Que no le sirve a los mortales. Por eso no se desarrolla. Por eso a los políticos les interesa un bledo. Y ahí está el cáncer que tenemos. Nuestra clase dirigente está contaminada de individualismo, materialismo y poder, deseo de poder. Y eso nubla su visión y la concentra al solo efecto de sacar un beneficio personal o sectorial. Por eso estos temas no tienen cabida en el tiempo del político. El político nuestro, por lo menos estoy generalizando. No, seguramente claro. hay gente que tiene es más, se me ocurre rápidamente decirte, perdón, un ejemplo que hay en Mendoza, muy importante, muy gráfico, que en Mendoza se hizo un dique, el dique de Potrerillos, Sí. Y cuando se inauguró, vinieron todos los gobernadores que habían sido parte del proceso. Esa interacción de ese momento donde
participaron, no recuerdo si 3 o 4 gobernadores, en el proceso desde que empezó el planeamiento hasta que se ejecutó y se finalizó. Esa idea era maravillosa. Ahora, no es que pasó... Eso es un ejemplo de política de Estado de la provincia de Mendoza. Pero no pasó hace 100 años, pasó hace poquito. Y eso desapareció. Hay ejemplos puntuales. Vos lo ves, cuando uno habla de estos niveles de pensamiento, cuando vas a lo fáctico, a hechos concretos, lo vas a ver materializado en normalmente infraestructuras o proyectos que se tardan 15 años en construir, 20 años en construir. Cuando uno habla de 20 años, está hablando de no menos de 4 gestiones de gobierno. Claro. El primero que puso la piedra fundacional y puso la primera inversión, es decir, dedicó dinero de su presupuesto, que no es mucho, para algo que va a inaugurar dentro de 20 años alguien capaz que no es de su partido, otro. Bueno, eso es lo virtuoso, pero para eso se necesita calidad institucional y calidad en nuestra clase dirigente. ¿Cómo entonces? ¿Cómo educas al soberano? Bueno, yo tengo un proyecto. Vos me estás orientando a eso. El proyecto se llama Plan Integral de Futuro. Plan... Que venís trabajando en eso hace un montón. Sí. Plan porque es un ordenador de ideas. Ordenador de las ideas, priorizándolas, ordenador de las ideas. Plan. Integral, porque esas ideas interactúan. Te lo pongo en hechos concretos. La defensa no es un fin en sí mismo. ¿Sí? Las relaciones internacionales, yo a veces me peleo con algún embajador porque a veces creen que Cancillería soluciona los problemas internacionales del país y es un error más grande que una casa. Cancillería es un conector, es una línea que conecta el emisor con el receptor. En este caso, el emisor es Argentina, que quiere transmitir al mundo sus ideas y su postura. Y entonces el especialista para hacerlo es Cancillería. Ahora, ¿qué va a transmitir Cancillería si Argentina no sabe o no define qué es lo que quiere? Y ahí vienen los problemas de improvisación o de autogestión, porque Cancillería está conformada por gente muy preparada. Claro, ¿sabés qué me estás haciendo acordar? Claro, ya que estoy, algo tengo que hacer. Y además hay una historia, porque Argentina... La iniciativa es la madre de los quilombos, ¿viste? Bueno, y ahí vienen los problemas. Claro. Preguntale a la ex canciller Mondino. Claro. ¿Se entiende el concepto? Pero claro, el problema no son ellos, el problema es Argentina, que no define el mensaje. Entonces yo, que tengo que transmitir el mensaje, ¿qué mensaje transmito? Si Argentina no me termina de definir cuál es el mensaje. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, Cancillería no es un fin en sí mismo. Economía no es un fin en sí mismo. Lo hemos hablado. Hoy, lo hemos hablado, hoy es sí el punto angular del problema que tiene Argentina, dada la gravedad que tiene, y entonces está bien que esté concentrado todos los cañones en arreglar la macroeconomía. Pero cuando se arregle, no se arregló el país. Se crearon condiciones, desde el punto de vista económico, para continuar con el proceso de llevar el país a donde el país quiera ir. Y ahí está el problema. ¿A dónde queremos ir? Muy bien. Bueno, plan integral de futuro. ¿Y por qué futuro? Porque es un plan a mediano y largo plazo. ¿Y cómo yo veo la solución a esto que estábamos hablando de que, obviamente, las políticas de gobierno trabajan en el corto plazo y hay cierto egoísmo o cierta necesidad de concentrarse en apagar los incendios? Espérate que estás rompiendo un paradigma re jodido, Miguel. Vos estás diciendo, el corto plazo, 4 años es un corto plazo, cuando para nosotros, en la diaria, pensar a fin de mes, llegar a fin de mes, ya es largo plazo. Entonces, empezar a entender que el corto plazo son muchos años, que el mediano plazo, ¿qué estamos hablando? ¿Mediano plazo 15, 20 años? Correcto. A ver,
Es un problema de manejo de tiempos, de los tiempos. No son lo mismo los tiempos humanos que los tiempos de los países. Y puede ser que esté pasando que le estamos dando una categoría de humano a un país porque lo que nos está pasando en Argentina es que los tiempos de Argentina son muy cortitos. A ver, yo te voy a decir, un país serio, una China, un Estados Unidos, su largo plazo es a 50 años. Eso significa que las acciones que están haciendo ahora, sin ninguna duda, están concatenadas con el objetivo al que quieren llegar de acá a 50 años. Ahora, ¿y por qué lo hacen? No importa, ¿ganó los demócratas o ganó el... No, bueno, ese es otro concepto que... Cuando vos no tenés desarrollo en el nivel estratégico, no tenés objetivos estratégicos, el que querés, y me faltó decirte, no tenés el camino para lograrlos, que se responde con la pregunta de ¿cómo hago? Y eso se llama política de Estado. Al no tener Perfecto. políticas de Estado y no tener objetivos, al no tener eso, no tenés contención. Entonces lo único que tenés son las políticas de gobierno. Entonces yo gané las elecciones y entonces tomo el gobierno y tengo que planificar qué hago durante mi gestión. Mi gestión dura 4 años. Y está bien que yo planifique para 4 años y nada más. Ahora, ¿qué pasa? Suponete que yo gano, tomo el gobierno y tengo que planificar a 4 años, pero además yo tengo una ley, y acá te estoy insinuando qué es lo que quiero hacer del proyecto que estoy queriendo colocar, porque si yo desarrollo este plan integral de futuro que te comentaba y determina en un librito de consulta en una biblioteca, no sirve para nada. Entonces yo quiero que este proyecto se transforme, o este desarrollo, este plan se transforme en un proyecto de ley y que sea una ley que emana de uno de los 3 poderes de la República, es decir, el Congreso de la Nación. Siendo ley, vuelvo al cuentito, yo gané las elecciones, tomo el poder, planifico para mis 4 años de gestión. Pero si yo tengo una ley que me dice, hermano, vos hacé lo que quieras, planificá como quieras, te gusta la tendencia socialista, sos más de derecha, son buenas, la alternancia es muy buena. Ahora, los límites son estos, no te salgas del carril, el objetivo del país es ese, y vos vas por acá, querés ir más a la derecha, querés ir más a la izquierda, definí en función de tu ideología, no hay ningún inconveniente, pero la política de Estado se respeta a muerte. ¿Se entiende la importancia de tener un nivel estratégico desarrollado? Perfectamente. Pero también ahí aparece, a ver si está bien, políticas de gobierno. Sí, señor. Políticas de Estado. Sí, señor. Y plan estratégico nacional. Es que el plan estratégico está integrado por la estrategia general, que es la visión ya más operacionalizada de la Constitución, pero también genérica. Bien. Después las estrategias particulares, la estrategia de economía, defensa, social, es decir, hay un montón de áreas que tienen que desarrollar su política interpretando la estrategia general, y después, a partir de eso, cada gobierno que toma, agarra y dice... Le pone su impronta. Sí, señor, y ahí entra la ideología, pero es una ideología controlada, es una ideología que no se va de mambo. ¿Se entiende lo perfectamente, que digo? perfectamente. Ahora, ¿vos crees que hay posibilidad de generar una política de esa naturaleza? No la ley, una política de esa naturaleza cuando las formas donde tengo para vincularme con el que está del otro lado, el que no piensa como yo, es el insulto, es la denigración, es la desaprobación, es la falta de respeto. Luis. No creo que ese sea el camino, ¿no? Estás cayendo en el corto humano según los tiempos humanos. Sí, sí, claro. Pero yo no trabajo los tiempos humanos. Si nos ponemos en seres humanos hablando del día a día, yo te voy a dar absolutamente la razón. Hoy
¿Qué día es hoy? Ya no tengo. Hoy 4 de julio, estoy viendo mi teléfono. Hoy 4 de julio es inviable, porque nos maltratamos, no hay comunicación entre los interlocutores. No sería el camino más indicado. No es que no sea el indicado, no están dadas las condiciones. Hoy. Pero yo estoy en otro nivel. A ver, me resisto a sumergirme en el lodo del corto plazo. Y si además ese corto plazo es en términos humanos, como me lo planteás vos, en el día a día, peguémonos un tiro, no servimos para nada. Sí, cambie canal. Claro. A ver, te voy a ser concreto. En mi posición, desde donde yo estoy tratando de elaborar una solución para el país, la existencia de Milei y sus particularidades, la existencia de la oposición y sus particularidades, la existencia de determinados senadores y diputados que realmente, a ver, yo siento vergüenza como argentino de tenerlos ahí que los representen, es una circunstancia temporal que no me interesa al momento de elaborar la idea que estoy queriendo elaborar. Perfecto, clarísimo. Es decir, es tan efímero que dentro de 2 años cambiaron totalmente, dentro de 2 meses empiezan a cambiar totalmente los actores. Sí. Y dentro de 2 años, no sé, capaz que Milei se calmó o capaz que Milei cambió su visión, porque obviamente está asociada a un mensaje que le permitió a él ganar las elecciones y estar donde está, y además sostener de manera vehemente su política económica, pero de repente capaz que eso se agota y tiene que cambiar el mensaje, y capaz que él lo interpreta, lo asesoran bien y empieza a mutar hacia otro tipo de actitud, y capaz que dentro de 2 años estamos hablando, ¿viste cómo cambió la personalidad de este? ¿O viste cómo ahora estamos hablando de esto otro? No lo sé, no me detengo en eso. Está muy bueno, muy bueno. ¿Se entiende el concepto? Perfectamente. Bueno, y no puedes avanzar. No. Pues justamente por eso te lo decía, che, ¿y cuándo empieza esto? Bueno, flaco, no es un problema. La gran debilidad que tiene esto es que todo lo que planifiquemos desde este punto de vista no lo vamos a ver nosotros. Porque estamos pensando en el beneficio de nuestros hijos y nuestros nietos. Sí. Lo virtuoso que tiene es sentirse parte del inicio de un cambio. Sí, y aparte, también es fabuloso tener la sensación de generar una idea, de que uno pueda transmitir una idea y después, bueno, pero ser parte también de esa idea, porque esta elaboración tuya te lleva muchos años, no sabes si lo vas a poder realizar, no sabes si, pero vale la pena. Sí, si querés al país y tenés el corazón colocado en el país y fundamentalmente querés el bien para tus hijos y tus nietos, para la sociedad, para los argentinos. Y yendo a Malvinas, para no desviarnos mucho, te voy a dar claro, eso es lo que te iba a decir. Voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando. Yo soy muy rotundo cuando abarco estos temas y digo, habiendo hecho el análisis que acabamos de hacer, Argentina no tiene políticas de Estado. Y mis detractores o las personas que opinan diferente a mí, el primer cuestionamiento, típica, siempre sucede así, me dicen, no estoy de acuerdo con usted. Ah, ¿no? ¿Por qué? Y mire, le voy a hacer rápidamente, hay una política de Estado extraordinaria, la única que se mantiene en el país, Malvinas. Te voy a demostrar que Malvinas, ni en eso tenemos política de Estado. Te puse una bomba, ¿no? No, sin duda. Vos sabés que el otro día discutía con un amigo, digo, pasamos de una época donde había unas buenas relaciones, se le puso vuelos y demás, después vino la intervención militar, la parte militar. Brillante. Después vino el paraguas, el pacto de Madrid, los acuerdos de Madrid, los ositos Winnie Pooh, o sea... Eso, fíjate vos, lo que estás describiendo vos más o menos, yo haciendo memoria, porque haciendo memoria es más o menos, primero, tomo 40 años, estamos hablando de 40 años, bueno, sí. 40 años para atrás, Guerra de Malvinas. Normalmente cuando vos analizás la relación entre actores,
vos definís que los actores pueden estar, en función a sus intereses, en competencia o en cooperación. Ajá, perfecto. Cuando los intereses de dos actores, cuando hablo actores, hablo, por ejemplo, en este caso de países, Sí. entran en colisión, significa que están en competencia. Cuando los intereses de esos países encuentran un camino que los puede unir y los puede hacer avanzar ese camino juntos y digamos, de alguna manera fortalecerse, están en cooperación. Dicho esto, yendo a Malvinas, 40 años atrás, primera línea a definir Malvinas, la guerra de Malvinas. Esa situación nos define en competencia. Después vino Menem, del 89 más o menos al 95. No, pero acordate que primero estuvo Alfonsín, que no hubo prácticamente... No hubo nada. La desmalvinización. Bueno, el paraguas de Caputo. No, el paraguas, claro, el paraguas fue en el Acuerdo de Madrid, del 89-90. Y Caputo no... Bueno, pero también un poco que bajó sí, el... sí, pero fue Menem el que más plantó esa política. Ahí aparece el paraguas, viene la conservación del conjunto de los recursos naturales, pesqueros, una serie de acciones que demuestran que de la competencia, desde la época de Galtieri, Alfonsín, pasó a la cooperación con el Reino Unido. Después vinieron los kirchneristas. Los kirchneristas, aparece en el 2008 la prohibición que las empresas argentinas operen en Malvinas, y aparece también el famoso mapa bicontinental en el 2010. Eso te hace entrar en competencia. Yo no estoy emitiendo juicio de valor. No, está haciendo análisis. Bien una cosa o mal la otra. No. Estoy diciendo de qué variación es la política argentina. ¿Después qué vino? Después vino Macri. Y volvimos para atrás y apareció, acordate, el pacto Forrador y Duncan. Sí. Era un refrito del paraguas, del pacto Ligo. Muy bien. O sea, cooperación. Lo del paraguas significa acercamiento total, lo único que no se hace es hablar de negociación. Hablar de soberanía. De soberanía, correcto. Después vinieron de vuelta los kirchneristas en la figura de Fernández. ¿Y ahí qué pasó? Ahí se volvió a suspender Carrador y Duncan, se volvió a suspender todo acercamiento con los ingleses, y después viene Milei. En el medio de todo ese proceso de ida, vuelta, y vuelta, en el mientras tanto, en el 2005 es el Tratado de Lisboa. Sí, claro. El Tratado de Lisboa, a través de ese tratado, la Unión Europea aprueba el concepto de territorios de ultramar y acepta como tales a las Islas Malvinas dependientes del Reino Unido. Sí. La Unión Europea. Argentina no hizo nada. En el 2011, el Reino Unido crea lo que ellos llaman el Blue Belt. El Blue Belt que conecta todos sus territorios de ultramar. Claro. Y define el concepto de áreas marinas protegidas, un concepto muy ecológico, pero en rigor de verdad lo que está buscando es fortalecer sus intereses en el lugar. Y finalmente, en el 2020 aparece el Brexit, donde justamente se produce la separación. ¿Por qué lo menciono? Porque era una oportunidad para Argentina de decirle a la Unión Europea, ¿te separaste del Reino Unido? Bueno, ¿qué hacemos con el territorio de ultramar? ¿Vamos para atrás? No hizo nada Argentina. Bueno, lo que te estoy queriendo demostrar, que vos muy bien lo dijiste al principio, no es una política de Estado, Malvinas, es una sucesión de políticas de gobierno que atienden el tema Malvinas. Pero como están desconectadas ideológicamente, no hay concatenación, no hay hilación, no hay coherencia. Eso de política de Estado no tiene nada. ¿Se entiende? Perfectamente. Yo, si voy al detalle abierto, ¿no? Yo veo dos políticas de Estado que conserva la Argentina de hace mucho tiempo. La primera, la industria agroexportadora.
que es una política de Estado creada por la generación del 80, hace más de 100 años, y que es una política que hoy sobrevive, pero no ha evolucionado. Lo único que ha evolucionado es la tecnología para sacar el commodity, pero después no hemos ni extendido la frontera agropecuaria, Luis. Y fíjate vos que sin hacer nada, sin evolucionar, hoy sigue sosteniendo la economía del país. Y la segunda, yo diría que podría ser la Antártica, pero le pasa lo mismo. Los prohombres antárticos de principio del siglo pasado fueron los que marcaron esa visión y ese desarrollo de la política que no ha variado en el tiempo. Es más, hoy yo me atrevería a decir que tenemos menos medios asignados a la política antártica que hace 40 años atrás. Acordate, cuando entramos a la escuela naval estaba el Bahía Paraíso, el rompehielos mucho más moderno, etc. Hoy, ¿se entiende? Entonces, este país ha renunciado al pensamiento estratégico. No sabe a dónde va. No ha definido y no define sus objetivos estratégicos nacionales y por ende no termina de definir las políticas de Estado que lo lleven a eso. Y Malvinas, como parte de los intereses argentinos en el escenario Atlántico Sur, es uno de ellos. Es uno de los objetivos estratégicos que tiene que ver con la preservación de nuestra soberanía nacional, en particular en ese escenario, que Argentina no termina de desarrollar la política de Estado para lograr el objetivo de retener el control. Yo, si leen el artículo, vos leíste el artículo, sí. Yo pongo los objetivos estratégicos que a mi juicio tendrían que existir vinculados con eso, ¿no? No, y aparte acabas de hacer una aclaración muy importante, que es un objetivo estratégico que es Atlántico Sur. Sí, Malvinas es una partecita. Claro. Ustedes piensan que es Malvinas, Georgia... Malvinas es corazón puro, es fuego, es pasión. Bueno, pero Malvinas... ¿Sabes cuál es el problema que tiene el argentino, Luis? Somos pasionales. Cuando vos definís un actor, yo así te decía... ¿Cómo definís la relación entre dos actores? Por cooperación o competencia. Pero cuando vos definís al actor, la figura del actor, se define a partir de dos condiciones. Su racionalidad, y la racionalidad está dada por sus intereses, qué es lo que quiere, su racionalidad, y su emotividad. La emotividad está vinculada a su aversión al riesgo, su capacidad, su determinación, su empatía, son las características que califican a ese actor. Bueno, el argentino es muy emotivo, pero se olvida de definir su racionalidad. Y entonces hinchamos el pecho todos los 2 de abril y creemos que de esa manera vamos a recuperar las Malvinas, porque están nuestros corazones. Por Dios que se entienda, yo soy marino, soy un hombre que amo la Argentina, brego por la defensa de los intereses argentinos y ni que hablar, tengo amigos veteranos, hombres de una valía terrible, pero así no se recupera la soberanía cercenada. Se tiene que desarrollar un plan y en este caso tiene que ser de nivel estratégico, porque las Malvinas, mal nos pese a nosotros, al menos nuestra generación, no las vamos a ver con la bandera argentina. Ahí estás pensando como en los tiempos del hombre. No lo sabemos. Claro. No lo sabemos. La vez pasada estuve hablando con un gran amigo de Corrientes, Marco Moncada, y me decía que está escribiendo un libro y él dice, él tiene la teoría de que, sobre Malvinas, ¿no? Sí. Y tiene la teoría de que no la vamos a recuperar, que qué sé yo. Digo, Marco, pero estás viendo en el tiempo nuestro, no sabemos lo que puede pasar. No, yo soy un convencido que las vamos a recuperar. Sin duda. A ver, lo que no gobernamos son los tiempos, no gobernamos el cuándo. Pero más se va a dilatar esa recuperación sin un plan de acción, sin una política. Y te agrego más. Vos cuando desarrollás un plan estratégico, vos tenés que considerar siempre el análisis geopolítico. Porque los tiempos pueden acelerarse o pueden alargarse
a partir de condicionantes, de factores que condicionan tu accionar. Vos definís un norte, un objetivo. Sí. Nos vamos de vacaciones y salís a tal hora porque tenés que llegar a las 12 del mediodía que te entregan la llave del departamento que alquilaste. Sí. Bueno, pero al medio camino tu hija menor le duele la panza. Sí. O pinchaste una rueda. O lo que fuere. Es decir, son los imponderables. Calculaste mal la nafta, sí. Son los factores externos que condicionan tu planificación. Ahora, vos vas a cumplir con la planificación. Tal vez tengas que acomodarla sobre la marcha y en vez de a las 12 llegues 12:30, pero vas a llegar porque vos planificaste y sabés a dónde está el departamento y ya coordinaste a quién le vas a buscar la llave. Y eso es la planificación. Ahora, después tenés los factores externos. Por ejemplo, hace 10 años atrás no sabíamos, ni se nos ocurría la guerra ruso-ucraniana. Y yo no sé qué conflicto va a haber dentro de 5 años. Capaz que nos sorprende alguno, no lo sé. O capaz que ninguno, vaya a saber. Capaz que te encontrás a Xi Jinping abrazándose con Trump. Todo es posible en el mundo. Lo que no puede suceder es que vos seas un espectador deshojando la margarita y siendo un experto de interpretación de lo que hace el mundo y vos sin sentarte a pensar qué es lo que vos haces o querés hacer de tu vida. Y eso es lo que le pasa al país. Yo me canso de ir a exposiciones o ver exposiciones magistrales. El argentino es un hombre deductivo extraordinario, muy inteligente, que te hace un análisis extraordinario de lo que pasa en el mundo. Ahí. Pero veo pocos que se preocupen por pensar y desarrollar qué tiene que hacer la Argentina y cómo. Yo me atrevería a decir que muy pocos. Y no he encontrado, no quiero ser excesivamente... Sí, generoso. ¿Se entiende? Ese es el problema que tenemos. Y llévalo a cualquier orden. Llévalo, en este caso, a un problema de soberanía, como es la recuperación de nuestro territorio cercenado en el Atlántico Sur. Llévalo a la problemática de la Antártida. Está claro que hoy ahí está congelado el concepto por el Tratado Antártico, pero hay que prepararse. Porque se termina. En algún momento el mundo, los poderosos van a decidir repartirse políticamente la Antártida. ¿Qué tajada vamos a sacar? ¿Qué esfuerzo, qué hicimos nosotros para merecerla? Porque ahí volvemos a lo romántico. En eso somos magníficos. Hacemos un mapa bicontinental donde la Antártida es Argentina. ¿Qué flaco? ¿Te la creíste? Yo no quiero ser... Yo creo que eso debe haber sido parte de algún plan estratégico en aquel momento, donde dijeron, che, mira, nosotros queremos parte de la Antártida porque va a tener valor, empecemos a hablar de la Antártida Argentina. Está muy bien. ¿Viste? Pero, y después eso quedó en el mapa, ¿viste cómo era el mapita? Que era un cuadradito así chiquitito abajo. Sí, pero después ahora, en el 2010 creo que fue, hay una ley que sacó el famoso mapa bicontinental. Viste que se hablaba que Ushuaia estaba equidistante, estaba en el medio del país, porque claro, estaba hasta el polo sur. Es magnífico. Vas al Museo de Malvinas acá en Buenos Aires y lo vas a encontrar. En Buenos Aires, el Museo de Malvinas. Sí. Y lo vas a encontrar. Y es bárbaro. Y está bien. No es una crítica. La crítica es que te quedaste en eso. Te quedás en la declamación. Me hacés acordar cuando estaban, viste, con el tema de la violencia de género, que te pintan un banco de naranja y con eso es suficiente. Claro, bueno, es el mismo ejemplo, Luis. No vas a ningún lado con eso, y menos con el mundo. Y menos, que tiene que ver con el artículo, si vos no tenés un plan que te haga generar poder. Una cosa es declamar algo propio, pero con físico, acá estoy yo. Y otra cosa es ser un chorlito, que creo, no sé, es como subirme al ring con 40 kilos contra Muhammad Ali, ¿viste? Sí. Yo puedo... Ojo que hay gente joven que nos ve, deberíamos explicar qué es eso. Es verdad. Che, Miguel, en ese concepto de... Porque la muestra es muy grande. No sé, que escuché una voz ahí, hay gente que se mete. Escúchame, en ese concepto de poder
en ese concepto de ser poderoso, Sí. tampoco está abarcado en el tiempo. Hay una charla y una frase que a mí me gusta mucho de Nicolás Casanseu, que me parece que va en línea cuando uno la profundiza, que dice que no sabe si Argentina va a recuperar las Malvinas, pero sí sabe que las Malvinas van a recuperar a Argentina. O sea, cuando la desglosás y vas al contenido profundo, el hecho de que empecemos por algo como diciendo vamos a poner un plan estratégico que se llame Malvinas, y que Malvinas, para recuperarla, tengamos que ser poderosos, y para ser poderosos tenemos que crecer en un montón de aspectos como nación. Sí, señor. Ese es el concepto. A veces simplificamos lo que no debe ser simplificado. Las Malvinas no las recuperan los militares con un desembarco o con una acción militar. La defensa es una herramienta como la economía. Mira, en estrategia normalmente no, en estrategia cuando uno habla de defensa, Fuerzas Armadas, se las denomina medios de cambio. Porque cuando vos te sentás a negociar, es un medio que vos ponés en la mesa. Si yo soy poderoso militarmente, me miran de una manera. Si yo soy poderoso económicamente, me miran de una manera y yo puedo negociar. Ahora, si yo soy débil, si yo no tengo con qué negociar, es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que el Reino Unido, pero ni se mosquea. ¿Por qué ni se mosquea? Porque no le hace nada sentarse a negociar, no le genera ningún demérito. Entonces, ¿para qué se va a sentar a negociar? Si no le genera demérito el no hacerlo, ¿se entiende? Sí, saldrá algún organismo internacional y dice, che, pero qué maleducado, mirá. Bueno. Y la votación en Naciones es lo que yo critico a veces con Cancillería. A ver, la tarea de Cancillería es muy valiosa por un tema solamente, porque logra mantener en el concierto internacional el reclamo. Eso es muy valioso. Perfecto. El no mantener el reclamo vivo da a entender al mundo de que a Argentina ya no le interesa. Ajá. Pero nada más. Vos a través de eso no vas a recuperar las islas o lo que estás reclamando. Tenés que generar acciones. En mi opinión, las acciones te tienen que llevar inexorablemente a sacar físico, buscar poder. El poder lo que asegura es tener la posibilidad de que tu oponente te tenga en cuenta y en ese sentido se piense que les conviene sentarse a negociar. Está clarísimo. Yo en el artículo digo, señores, con ese sentido hay que analizar a Malvinas, en este caso, desde dos puntos de vista. Hay un interés del Reino Unido estratégico que tiene que ver con una visión que le permite desde ese enclave controlar los pasos bioceánicos y sus pretensiones sobre la Antártida. Sobre la Antártida. Y hay otro aspecto económico muy valioso que tiene que ver con la riqueza que subyace alrededor de las islas, porque las islas no tienen valor económico en sí mismas. Claro. Pero ese segundo atañe al sostenimiento del enclave. El Reino Unido mucho no le interesa eso. Le interesa más el primer valor, el valor que le permite controlar los pasos. Estratégico. Exacto. Bueno, el otro día estaba escuchando que por el canal de Panamá vos no podés pasar barcos militares. Por ejemplo. Hoy podés pasar barcos militares. Tiene que ver con el calado. El calado, el tamaño. Pero, ¿cuál es el problema? Hoy, por ejemplo, la guerra ruso-ucraniana ha demostrado una evolución tecnológica de la guerra que hace pensar que con un medio muy económico, muy reducido, puede causar un daño fenomenal. Tremendo. Sí. Entonces, el canal de Panamá te lo ponen inactivo en una sola acción. ¿Y cómo haces después? Tenés que venir por el Cabo de Hornos o por el norte, por ahora que se están abriendo las rutas del Ártico. No tenés opción. Por eso la valía de nuestro sur. Y ni que hablar la Antártida, porque el mundo no falta mucho. Para los tiempos del hombre, tal vez falten, capaz que nosotros no lo vemos, pero yo te aseguro, Luis, que de acá a entre 50 y 100 años, el mundo va
a tornar su vista hacia el Atlántico Sur para dirimir qué hacemos con la Antártida. Y ahí nos va a encontrar pobres o con poder. Si no encuentra pobres y en nuestra temática habitual, típica argentina, los que vengan, ¿sabes lo que van a hacer? Permiso, nos van a correr y van a hacer lo que quieran. Sí, vamos de onda. De onda. De que, che, me dejaba un pedacito acá. Si no jodo. Así va a terminar. Ahora, si nos encuentra con físico, no significa que vamos a sacar todo o vamos a obtener todo lo que nosotros decimos que nos pertenece. Pero al menos nos vamos a sentar a negociar. Hay que prepararse para eso. ¿Se entiende? Un país serio ya está trabajando en ello, ya debería estar trabajando. Yo lo veo a Chile y está trabajando en eso. Por eso el famoso polo logístico antártico hoy lo ves concentrado en Punta Arenas. Y nosotros seguimos discutiendo la dialéctica del polo logístico, que si se hace en Ushuaia o no se hace, si va a venir Estados Unidos a colocar su base. Y estamos en esa disputa ideológica. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel de las políticas de gobierno, Luis. Si hubiese una política de Estado definida en esos objetivos, ese tema no se discutiría. Hoy le toca al gobierno de Milei, sacará un porcentaje del presupuesto para desarrollar esa política. Viene mañana un gobierno de centro izquierda, tendrá su ideología, todo lo que quiera, sacará una tajada para esa política. Y dentro de 10, 15 años tenés un polo logístico infernal. Pero no tenés... Estamos poniendo este ejemplo, pero ya acordate la anterior charla con la hidrovía, en todo, le cabe a todo, Luis. Fíjate vos, Perú acaba de inaugurar el superpuerto de Chancay. Es un monstruo, un puerto de aguas profundas, el más importante de Sudamérica, Perú. Obviamente con capitales chinos, porque obviamente... Pero desde Perú, está en Perú. Eso originó, te lo digo porque la anterior charla a vos te interesaba mucho eso, eso originó la transamazónica, la transcontinental, que está construyendo Brasil con Paraguay y Bolivia. ¿Para qué? Para conectar el Atlántico con el Pacífico, Santos con Chancay. Y acá todavía estamos viendo si repavimentamos la Ruta 7, que es el vínculo con Chile más directo. ¿Se entiende? Y estamos viendo si mejoramos el Paso Pehuenche, si hacemos el Paso Las Leñas. ¿Vos qué pensás que Chancay se hace en una gestión de gobierno? ¿Vos qué pensás que la ruta transamazónica, transoceánica se hace en una política de gobierno? No. Chancay, como mínimo, debe llevar, tendría que estudiar cuánto le llevó, pero no menos de 10 años su elaboración. Dos gestiones de gobierno como mínimo se comió. Esas son políticas de Estado. Que la hemos sabido tener nosotros, Miguel. Pero por supuesto. Mira, hoy hay una política, está ahí, rasgando de Estado, que es el desarrollo de Vaca Muerta y la sacada del gas hacia el mundo a través de Punta Colorada en Río Negro. Y entonces vos ves al presidente de YPF, que yo realmente lo sigo porque me parece un tipo muy pensante y bien intencionado, ha logrado la alianza de todas las petroleras que tienen intereses ahí y ha logrado, a través de ha definido sus porcentajes de participación, el aporte para hacer el gas, las tuberías de gas, el oleoducto hacia Punta. Sí, pero fíjate lo que pasó. Al no continuarse las obras, porque los presupuestos hoy, porque hay una política de gobierno, no de Estado, que dice, no, mira, entonces, y ahora te quedaste Mar del Plata sin gas, el tema de GNC. Bueno, en todo eso, vos que estás viendo y lo acabas de decir, hay una ausencia de la participación del Estado. Porque en definitiva, yo te lo decía antes de empezar el programa, quien defiende los intereses del país, de la Argentina y de sus habitantes,
es el Estado. Esa es la razón de ser del Estado, el instrumento a través del cual está fijado por la Constitución Nacional, la República Argentina o cualquier país se organiza institucionalmente para defender sus intereses. Si el Estado no está presente, quédate tranquilo, YPF no va a defender tus intereses, Shell no va a defender, Shell defiende los intereses de Shell, ni siquiera de Estados Unidos. YPF no defiende, está bien, tiene el 51% de participación del Estado, pero en rigor de verdad que el Estado, ¿desde qué punto participa? Pone el presidente y saca los dividendos para determinadas cosas que hay que ver cómo las distribuye desde el punto de vista del presupuesto, pero no desde el punto de vista estratégico. ¿Me entendés? Perfectamente. Miguelito, vos sabés que estas charlas con vos dan para hablar horas. Se nos termina el tiempo. Se nos termina el tiempo, pero creo que ha sido muy valioso. Sobre todo es que cuando arrancamos, ¿no? Che, mira, vamos a hablar de cosas que no hablan. Todos, podemos hablar de qué sé yo, de Guandanara, podemos hablar de esas cosas que son pero alguien tiene que encargarse de esos temas, ¿no? Eso es la postura siempre es tuya. Importante. Y hay que ser optimista, porque mira, en este camino que yo estoy tratando de hacer, tengo muchas satisfacciones. Hay mucha gente pensante en este país, muy valiosa, pero no tiene cabida por esto que estábamos hablando. Bueno, hay que darles cabida de alguna manera, hay que organizarse de alguna manera para poder permitirle a esa gente pensante acceder a los equipos que colaboren en el desarrollo de ese nivel de pensamiento. Yo creo que se puede, yo estoy muy optimista. No tengo duda, es que va a llegar un momento, Miguelito, que no hay otra alternativa. No vamos hay a que tener, hacerlo, si no no vamos a tener otra alternativa. Claro. El mundo te lo va a cobrar. Miguel, te agradezco un montón que te hayas sumado, te agradezco mucho tu tiempo. Bueno, vos sabés que de vez en cuando nos juntamos, charlamos, tenemos estas charlas y que no va a faltar una oportunidad para seguir profundizando sobre lo que veníamos hablando, pero me parece que hemos hablado lo suficiente y que seguramente van a quedar algunos con gusto a poco y con ganas de más, y eso está muy bueno. Con todo gusto, a partir de la gente que te escucha, a partir de vos recibir las críticas, vos sabés dónde estoy, yo estoy dispuesto, sí. Esto hay que difundirlo, es importante, hacia la argentinidad, hacia nuestro futuro, hacia nuestra familia, a nuestros hijos. Y entonces, yo encantado, convocame cuando quieras, con todo gusto. No hablamos de otras cosas porque obviamente el tiempo es tirano, pero te puedo asegurar que yo, de hecho, hay proyectos que llevan a tierra, llevan a concreto todo este desarrollo. Te tiro un dato, Cero Agua Dulce al Mar. Es un proyecto de expansión agropecuaria del país y está hecho, está esperando que sea operacionalizado. Hay muchos otros, el Bermejo, el problema de la Picasa, la laguna La Picasa, que no se termina de canalizar y entonces cada tanto se inunda Santa Fe. Es infernal la cantidad de proyectos inconclusos que están esperando que haya un ordenamiento de las ideas, un plan integral de futuro. Impresionante, impresionante. Bueno, espero que nos veamos en noviembre, sin falta, personalmente, allá que tenemos la comida en la Escuela Naval con nuestros compañeros de promoción. Así que espero que, bueno, ya seguramente nos vamos a ver y espero que nos veamos antes. Miguelito, te agradezco un montonazo tu tiempo nuevamente. Todo es interesantísimo lo que hablamos, pero bueno, hay que dejar a la gente con gusto a más. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias por convocarme. Un gran abrazo y saludo a tu afición. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hemos dado por concluido así este nuevo episodio de Pensemos, siempre tratando de generar estas ideas de pensamiento. Es un placer siempre hablar con Miguel. Y que te sea útil y que te lleve a salir un poco de ese metro cuadrado.
Te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal si no te has suscrito. Ponerle like a este video para que el algoritmo de YouTube lo siga esparciendo. Y como siempre agradecerte porque gracias a que vos nos ves, somos el canal de YouTube más visto en todo Mendoza. Así que eso es gracias a vos. Nos vemos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. Muchas gracias. Pensemos algo mejor, algo entre vos y yo. El mundo afuera es tan cruel, yo quiero sentir tu piel. Pensemos algo mejor, que haga olvidarnos de... El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app Zen Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar.